Las campanas de la Basílica de Guanajuato sonaron 13 veces en la madrugada del 12 de octubre de 1789. No era hora de misa, no había ceremonia anunciada. Sin embargo, los vecinos juraron escuchar lamentos infantiles mezclados con el repique metálico. Al amanecer, las puertas del viejo hospicio de San Miguel aparecieron selladas con cal y piedra. Dentro no quedaba rastro de los 13 niños huérfanos que allí dormían. ¿Por qué el registro parroquial los marcó como ofrendados? ¿Qué clase de ritual prohibido intentaron encubrir bajo la mirada del clero y las minas de la ciudad más rica de la Nueva España? Hoy vamos a abrir un archivo maldito de Guanajuato, donde la fe, la codicia y la oscuridad se mezclaron en una ceremonia que la Inquisición intentó borrar. Antes de revelar qué ocurrió con esos niños, asegúrate de suscribirte al canal, activar la campanita para no perderte más casos ocultos de la historia mexicana y comenta desde qué ciudad o país nos estás viendo. Guanajuato, 1789. La ciudad brillaba con el resplandor del metal precioso. Plata y oro extraídos de las entrañas de la tierra circulaban por las minas, mientras comerciantes, clérigos y virreyes miraban con orgullo a lo que llamaban la joya de la Nueva España. Pero bajo esa superficie de riqueza y procesiones religiosas había un mundo oculto, la pobreza extrema, los hospicios repletos de niños abandonados y un miedo constante a los castigos de la Inquisición. La iglesia dominaba cada rincón de la vida cotidiana. El Hospicio de San Miguel, fundado para dar asilo a huérfanos y desamparados, era un edificio de piedra húmeda, con pasillos oscuros y un olor persistente a cera y sopa rancia. Los registros parroquiales lo describían como refugio de almas inocentes, pero entre los habitantes de Guanajuato corrían rumores, voces en la madrugada, cantos en latín mezclados con palabras que no estaban en ningún misal, y sacerdotes que pedían silencio a cambio de limosna. En este escenario aparece nuestro protagonista áncora, Mateo de la Cruz, un niño de apenas 12 años, hijo de mineros fallecidos en un derrumbe. Tenía una cicatriz en la mejilla izquierda y una habilidad que lo hacía diferente a los demás. Dibujaba todo lo que veía en las paredes con carbón o yeso. Los cuidadores lo reprendían por ensuciar la casa de Dios, pero sus trazos quedaban grabados como un testimonio involuntario de la vida dentro del hospicio. Mateo compartía dormitorio con otros 12 huérfanos. Entre ellos estaban Isabel, la mayor con 14 años, que intentaba cuidar de los más pequeños como si fuera una hermana mayor, y Tomás, un niño callado que solía despertar gritando en medio de la noche. Esos 13 niños eran el corazón del hospicio, y también, según se descubriría después, el centro de un ritual que nunca debió ocurrir. La rutina parecía inofensiva: rezos al amanecer, tareas de limpieza, clases de doctrina y una cena ligera antes de dormir. Pero había señales que inquietaban a los más atentos. Los cuidadores recibían visitas nocturnas de clérigos que llegaban sin previo aviso, cargando cofres de madera. Las velas encendidas en los sótanos no se apagaban nunca, y a Mateo lo obligaron a borrar uno de sus dibujos, una figura encapuchada rodeada de 13 sombras infantiles. El 10 de octubre de 1789, 2 días antes de la desaparición, un escribano local anotó en el archivo de la ciudad que el hospicio había recibido donaciones extraordinarias para fines de purificación espiritual. Nadie imaginó lo que significaban esas palabras. Nadie, excepto algunos vecinos que juraron escuchar cánticos apagados cuando el sol se ocultaba detrás de los cerros. Esa tensión invisible estaba a punto de estallar. Los 13 huérfanos serían llevados a un destino marcado por fuego, salmos prohibidos y secretos que ni los inquisidores quisieron registrar en sus actas oficiales. Las señales comenzaron de forma sutil. A partir de la primera semana de octubre de 1789, varios vecinos que vivían junto al hospicio de San Miguel denunciaron un olor a incienso mezclado con sangre fresca que se filtraba por las ventanas tapiadas. Nadie se atrevió a levantar la voz públicamente. Guanajuato era una ciudad donde la iglesia podía decidir entre la vida o la ruina de cualquier familia. Dentro del hospicio, los niños notaban que su rutina cambiaba. Les daban de comer pan duro y agua bendita durante las noches, como si estuvieran en una preparación espiritual. Isabel, la mayor, preguntó: ¿por qué los obligaban a ayunar cuando el resto de los internos seguía con las mismas raciones? La respuesta fue un silencio frío y un castigo. Horas de rodillas frente al altar, con una vela encendida que les quemaba las manos. La primera anomalía registrada provino de un diario de contabilidad del hospicio que se conserva fragmentado en el Archivo Histórico de Guanajuato. Entre los gastos habituales, granos, leña, ropa, aparece una entrada insólita fechada el 7 de octubre de 1789. 13 túnicas,
blancas preparadas según el rito. No había explicación de qué rito se trataba. El 9 de octubre, un sacristán que trabajaba en la basílica relató en una carta que varios clérigos descendieron al hospicio llevando cofres pequeños y campanas de bronce. Aseguró que escuchó frases en un latín extraño, palabras que no correspondían a la liturgia católica. Temiendo ser acusado de herejía, ocultó la carta durante años en un misal. Décadas después, cuando fue hallada, confirmaba los rumores de que dentro del hospicio no se rezaban misas ordinarias, sino algo más antiguo y prohibido. Mateo, con su hábito de dibujar lo que veía, comenzó a dejar trazos en las paredes del dormitorio. Una noche representó un círculo rodeado por 13 figuras de niños con las manos unidas. En el centro dibujó un cáliz humeante. Cuando los cuidadores descubrieron el dibujo, lo golpearon y lo obligaron a borrar cada línea. Sin embargo, Isabel recordaría esas formas y años más tarde un cronista local las describiría como el eco de un ritual de sacrificio. La tensión crecía. Varios niños contaban que en los pasillos se escuchaban cánticos apagados a medianoche, acompañados de golpes de tambor. Tomás, el niño de sueños agitados, decía ver a hombres con rostros cubiertos que lo rodeaban mientras dormía. Su testimonio fue considerado delirio, pero en la práctica coincidía con lo que otros aseguraban escuchar desde fuera: cantos repetitivos y lamentos ahogados. El incidente decisivo ocurrió el 11 octubre, cuando un vecino vio a los 13 niños formados en fila, conducidos hacia el sótano del hospicio por 2 sacerdotes encapuchados. Esa fue la última vez que alguien en la ciudad los vio con vida. Antes de continuar con documentos aún más perturbadores y con la escalada de la investigación, asegúrate de darle like a este video, suscribirte y activar la campanita, porque lo que viene a continuación está basado en archivos ocultos que pocos se atrevieron a leer. Los registros posteriores muestran cómo la historia de los 13 huérfanos fue enterrada en silencio, pero entre papeles olvidados y testimonios velados, la verdad emergió como un eco imposible de borrar. Un archivo inquisitorial de Valladolid fechado en noviembre de 1789 menciona que un hospicio en Guanajuato incurrió en actos de superstición y culto ilícito. Aunque no se nombraba directamente al hospicio de San Miguel, la coincidencia temporal resultaba evidente. En los márgenes del documento, alguien escribió con la tinta más clara: 13 inocentes, sellados como ofrenda. Otra prueba provino de un sermón manuscrito del padre Francisco de Urquiza, párroco en Guanajuato. En él advertía contra quienes buscan la redención por caminos de tinieblas y señalaba que había clérigos que confundían la fe con la codicia. Urquiza fue trasladado meses después a otra parroquia y jamás volvió a hablar del tema. El testimonio más inquietante fue hallado en los dibujos de Mateo, preservados por azar. Un escribano, intrigado por las figuras, decidió copiar algunos de los trazos antes de que fueran borrados. En sus notas aparece un símbolo que se repite: un círculo con 13 puntos y una cruz invertida al centro. Los expertos que revisaron esos papeles en el siglo XX lo asociaron con un rito de transmutación del alma, prácticas condenadas por la Inquisición desde el medievo. Mientras tanto, los rumores crecían en Guanajuato. Vecinos aseguraban que el 12 de octubre, antes del amanecer, se escucharon 13 campanadas que no provenían de la basílica, sino del sótano del hospicio. Otros hablaban de un resplandor rojo que iluminó las ventanas tapiadas. Cuando al día siguiente el edificio apareció sellado con cal y piedra, el miedo se extendió. ¿Qué habían encerrado ahí dentro? La escalada se confirma con un documento de contabilidad eclesiástica que en el mes de octubre de 1789 anotó la compra de 13 cirios de purificación y piedra calcinada para clausura de aposento. La iglesia intentó disfrazarlo como gasto de mantenimiento, pero el número exacto coincidía con los 13 huérfanos desaparecidos. Se dice que Isabel, antes de ser llevada al sótano, logró entregar un trozo de papel a una mujer de la congregación que visitaba el hospicio. En él había solo una frase temblorosa: si morimos será en nombre de un Dios que no es el vuestro. Ese papel desapareció de los archivos, pero fue mencionado en una crónica publicada un siglo después. Las pruebas se acumulaban: diarios, sermones, cartas, dibujos. Cada una añadía una capa de horror. Ya no se trataba solo de niños desaparecidos, sino de un ritual planeado, financiado y ocultado por figuras de poder. La pregunta era inevitable: ¿hasta qué punto la Inquisición estaba involucrada en lo que ocurrió en Guanajuato? La historia de los 13 huérfanos pudo haber quedado como un rumor local, enterrado en las minas de Guanajuato. Sin embargo, documentos encontrados en otros puntos de la Nueva España revelan que no fue un caso aislado, sino parte de una red de prácticas ocultas con alcance regional. En 1791, 2 años después del incidente,
Un informe enviado al Santo Oficio en México mencionaba focos de idolatría disfrazados de caridad en Querétaro, Morelia y Guanajuato. El texto estaba redactado con cautela, pero incluía un dato perturbador. 13 es el número de la transmutación. Aquella frase vinculaba directamente la desaparición de los niños con un simbolismo ritual que trascendía la ciudad minera. Siglo más tarde, en 1893, cuando parte de los archivos eclesiásticos fueron abiertos a investigadores, salió a la luz una carta confidencial de un obispo en Valladolid. En ella se reconocía que en 1789 existió un círculo de clérigos desviados que practicaban ceremonias prohibidas. El obispo advertía: ellos creen que la pureza de un alma sin pecado puede ser canjeada por la prolongación de la vida terrenal. Aunque no mencionaba nombres, las fechas y lugares coincidían con el hospicio, decían. Guanajuato. Las similitudes eran inquietantes. En Querétaro se hablaba de 12 niñas desaparecidas en un convento. En Morelia, de un grupo de novicios que nunca terminó el noviciado. En todos los casos, la cifra rondaba los 13, como si se tratara de un patrón. Los cronistas modernos interpretaron estos hallazgos como la huella de una conspiración silenciosa dentro de la propia iglesia colonial. No todos los sacerdotes participaban, pero algunos, seducidos por creencias herméticas importadas de Europa, habrían formado pequeños círculos donde mezclaban la liturgia cristiana con prácticas de alquimia espiritual. Y Guanajuato, rica en oro y en sufrimiento, habría sido el escenario perfecto para un ensayo ritual. Un dato clave apareció en un documento desclasificado en 1972 por el Archivo General de la Nación. Una relación de propiedades confiscadas por la Inquisición a un sacerdote de nombre Fray Esteban Lira, expulsado discretamente de Guanajuato en 1790. Entre los objetos se mencionan 13 cálices de plata con inscripciones no cristianas. Este inventario fue la primera prueba física vinculada directamente al caso. Los investigadores que revisaron el documento afirmaron que Lira fue trasladado a Veracruz y después desapareció de los registros. Nunca se le procesó públicamente. La conclusión fue clara: alguien poderoso protegía a los implicados. Mientras tanto, el hospicio de San Miguel fue clausurado y sellado. El edificio permaneció cerrado por décadas, hasta ser demolido en el siglo XIX. Ningún cuerpo fue encontrado, pero los testimonios coinciden en que el sótano quedó cubierto con una mezcla de cal y piedra para purificar lo que allí ocurrió. El caso, lejos de ser un simple misterio local, parecía ser parte de un engranaje oscuro que unía varias ciudades de la Nueva España. Y los 13 huérfanos de Guanajuato eran apenas un capítulo de una historia que el poder quiso enterrar. Antes de pasar a seguir, cuéntame en los comentarios: ¿crees que estos rituales fueron un mito popular o una red real de conspiración dentro de la iglesia? Y no olvides suscribirte y compartir este video para que más personas conozcan lo que intentaron borrar de la historia. La madrugada del 12 de octubre de 1789 marcó el momento culminante. Según los testimonios posteriores, los 13 huérfanos fueron conducidos al sótano del hospicio de San Miguel. Las paredes estaban cubiertas de telas negras y en el centro se erguía un altar improvisado con 13 cálices de cientos plata. Los sacerdotes encapuchados formaron un círculo. El olor a incienso y sangre fresca impregnaba el aire. El ritual comenzó con cánticos en latín distorsionado, seguidos de rezos prohibidos que invocaban la purificación del alma a través del sacrificio. Los niños, confundidos y aterrados, fueron obligados a colocarse de rodillas, cada uno frente a un cáliz. Mateo, el niño de la cicatriz y los dibujos, alcanzó a mirar hacia arriba y vio que sobre ellos pendía una campana de bronce preparada para sonar 13 veces. Ese fue el toque final. Con cada repique, las voces se intensificaban y los cálices se llenaban con un líquido oscuro. Nadie sabe con certeza qué ocurrió después, pero al amanecer, el sótano fue sellado para siempre con cal y piedra. Los registros oficiales guardaron silencio. No hubo funerales, no hubo entierros. En los libros parroquiales, los 13 nombres fueron anotados con una sola palabra: ofrendados. Esa palabra quedó como un eco helado de la ceremonia. Décadas más tarde, cuando el edificio fue derrumbado, los obreros juraron encontrar restos de túnicas blancas incrustadas en la cal endurecida. Algunos hablaron de huesos fragmentados, otros de símbolos grabados en las paredes antes de ser cubiertos. Todo fue recogido en secreto por representantes de la iglesia y nunca se exhibió públicamente. El epílogo documental llegó mucho después. En 1978, un investigador del Archivo General de la Nación halló un legajo marcado como reservado. Contenía copias de Minotes, las cartas del obispo de Valladolid y del inventario de Fray Esteban Lira.
En la parte final había una anotación manuscrita, posiblemente del siglo XIX. Los 13 de Guanajuato fueron solo el inicio. Otros 13 seguirán hasta que la pureza sea completa. La pregunta inevitable es si aquel ritual terminó en 1789 o si fue apenas el primero de una cadena más amplia. Los archivos sugieren una conspiración que abarcaba conventos, hospicios y ciudades enteras, protegida por el manto de la fe. Hoy, más de 2 siglos después, el Hospicio de San Miguel ya no existe. Pero el recuerdo persiste en las crónicas, en los documentos desclasificados y en las leyendas de Guanajuato, donde todavía se dice que a veces, en las madrugadas de octubre, las campanas invisibles repican 13 veces seguidas. ¿Qué ocurrió realmente con los 13 huérfanos? ¿Fueron víctimas de un mito, de un castigo simbólico, o de una red de clérigos que se atrevieron a invocar fuerzas prohibidas en plena Nueva España? Déjame tu opinión en los comentarios. Suscríbete y activa la campanita para que no se pierda la verdad de estas historias ocultas. Comparte este video con tus amigos. La memoria de los 13 no debe quedar en silencio.